¿Qué tal? Muy buenas noches, estimados alumnos. Vamos a realizar la sesión del día de hoy, la última sesión que corresponde al desarrollo del aparato urogenital, desarrollo morfoembriológico. Entonces, imagino que ya han estado también revisando. ah, y bueno, vamos a contar, ¿sí? Recordar entonces que estamos conformando dos tipos de estructuras, el urológico y el genital. Urológico o urinario y el genital, ¿no? Dos funciones diferentes. Sin embargo, en el hombre están compartidas los órganos que corresponden a uno y a otro, y en la mujer sí se puede ver una separación, ¿no? Entonces, si bien es cierto, son funcionalmente distintos, anatómicamente, como vemos en el varón, puede que compartan, ¿no? Sin embargo, el origen embriológico es común, ¿no? Una parte es endodérmica y la otra también es el mesodermo intermedio. Lean su Carson, por favor, ese libro es espectacular, eso nos va a ayudar muchísimo, ¿ya? Primero, riñón. Ya hemos estado viendo en la práctica de mesodermo, el riñón, ¿no? Y hemos visto también que aparecen las palabras pronefros, mesonefros y metanefros, ¿no? En estadios diferentes, ¿no? Empezamos siempre en la cuarta semana, donde, si bien es cierto, durante la cuarta semana al inicio se empieza a formar el pronefros, al final de la cuarta semana ya no hay nada al respecto de eso, ¿no? Y vamos a tener una progresión cefalocaudal en cuanto al pronefros, mesonefros y metanefros. Un poco más dorsal, llegando casi hasta cervical, ¿no? El dorsal, el mesonefros y el lumbar, el metanefros, ¿no? El pronefros es básicamente un borradorcito, es como agarrar el lápiz y hacer un esbozo así, ¿no? Después viene el mesonefros, hace un esbozo un poco más, eh, más, mm, más claro, y el metanefros ya hace finalmente el original, ¿no? Pasar a limpio, digamos, este. ¿Ya? Entonces los nefrotomas del pronefro desaparecen rápidamente y empezamos a ver acá, ¿no? Mira, el pronefro es casi cervical, como les decía, ¿no? Cervicalia per se, mira los somitas como estamos por acá, llegando a cervical, tampoco es cervical, ¿no? Y desaparecen rápidamente, mira, cuarta semana ya, chao. El conducto pronéfrico hace es como el primer del ADN, acá también es como el primer de los riñones, ¿no? Y da paso a la formación, ¿no? De el mesonefro, ¿no? Vamos a tener estructuras importantes ahí. Primero el cordón nefrógeno, ¿no? Y además lo que va a ser el conducto, el parénquima, perdón, mesonéfrico, ¿no? Vemos allí el cordón nefrógeno, todo esto se llama cordón, no confundir cordón con conducto, por favor, este es el conducto nefrogénico, nitrógeno, ¿sí? Y miren, a un lado y otro, y en el medio está la cloaca con el alantoides. Como vemos o recordamos, esto es origen netamente endodérmico y esto es origen mesodérmico intermedio, ¿no? Entonces, ahí podemos ver las estructuras que se están formando, los túbulos mesonéfricos. Túbulos mesonéfricos son los horizontales, el conducto mesonéfrico es el vertical. ¿Ok? Y vemos también en la parte más distal, más caudal, la formación del divertículo metanéfrico o yema ureteral, que va a dar formación al uréter, ¿no? A los pelvis, a las cálices y todo. Entonces vemos acá que todavía acá hay la formación del mesonefros. En la cuarta semana ya se terminó, se abolió la formación del pronefros, queda solamente rezagos, y esto es ni rezagos, desaparece. Y el metanefros, que todavía no se forma, que se va a formar a partir de la interacción que va a haber entre la yema ureteral y el parénquima que va a estar alrededor, el mesodermo que va a estar alrededor, ¿no? Acá tenemos entonces, miren ustedes, el mesenterio dorsal con el tubo primitivo, ¿sí? Y en la parte más dorsal, la aorta, ¿no? Que también va a mandar, ojo, también va a mandar, ¿no? Mediante diferentes factores de crecimiento derivado de plaquetas, factores de crecimiento angiogénicos, también va a colaborar en la formación, obviamente, de los vasos sanguíneos que tienen que ver con la nefrona, ¿no? Glomérulo, en este caso, arterial aferente y eferente. Vemos entonces, hay una vesícula mesonéfrica, ¿no? El mesonefros, una vesícula, y el conducto mesonéfrico que hemos estado viendo acá, ¿no? Conducto mesonéfrico, ¿ok? Conducto mesonéfrico y la vesícula mesonéfrica.
Entonces, acá tenemos que va el epitelio celómico. Celómico significa la cavidad celómica. Y la cresta urogenital que está por delante, ¿no? Es completamente diferente. ¿Ok? Entonces, después de ello, ¿no? Vamos a ver cómo este conducto mesonéfrico va a incentivar a que esta vesícula mesonéfrica, que van a estar primero separados, a interacciones con diferentes factores de crecimiento que van a hacer que finalmente se unan y forman realmente allí el túbulo mesonéfrico. Entonces, vemos acá, ¿no? Los túbulos mesonéfricos, que son estos, el conducto mesonéfrico, al inicio todo esto estaban separados y se han hecho interacciones y finalmente se unen, ¿no? Y se va a formar así per se ya el mesonéfros, ¿no? Y después empezamos a ver cómo ellos, ¿no? El conducto mesonéfrico, ¿no? Y el túbulo mesonéfrico, junto a esta parte que va a ser como una yema, van a empezar a interactuar con diferentes factores también de crecimiento que van a estimular a que la arteria aorta mande por allí sus vasos glomerulares aferentes y se va a formar una especie de nefrona. Mira, mira esta especie de nefrona, es igualita a una nefrona prácticamente, y van a drenar en un conducto mesonéfrico, ¿no? Prácticamente son nefronas primitivas, ¿no? Y tienen la forma y la estructura que tiene usualmente las nefronas del metanefros, ¿no? Entonces, como les decía, este es un borrador. Interesante, ¿no? La pregunta siempre que nos hacemos es ¿por qué desaparece, no? ¿Por qué desaparece finalmente? Pero bueno, entonces vemos allí la interacción primero entre el conducto y la yema o la vesícula formando el túbulo. Después ese conducto y este túbulo van a interactuar con factores de crecimiento que tienen que ver con los capilares y van a jalar, ¿no? A las estructuras vasculares para formar finalmente la especie de glomérulo que tenemos acá, ¿no? Una cápsula glomerular, mira, un componente arterial, un componente venoso también, y los túbulos. Y finalmente va a drenar el conducto mesonéfrico. Lo que es un símil con lo que sucede en el metanefros, donde todo drena en el túbulo colector. Ah, bien, hasta ahí vamos. El metanéfros entonces ya aparece en la quinta semana, ¿no? Y también el mesodermo tiene que ver acá, obviamente, y está ligado también a la yema ureteral, ¿no? El sistema excretor se origina, como lo hizo el sistema mesonéfrico, es calco, un copy-pega, pero ya más definitivo, ¿no? Y el sistema colector, sin embargo, es diferente. Como ya sabemos, tiene que ver con la yema ureteral. Ah, que es el endodermo. Entonces, vemos acá el metanéfros, el sistema colector, estamos viendo acá, ¿no? El sistema colector va a devenir de esta parte. Es decir, la nefrona per se, es decir, el glomérulo, el componente tubular, ¿no? Y el túbulo conector con N, derivan del mesodermo. Y la parte de el túbulo colector, la pelvis, en este caso bueno, el sistema pélvico van a derivar del endodermo, ¿no? Entonces vemos por acá. Acá está, ¿no? Entonces, en la pelvis renal, las divisiones sucesivas que tienen que ver, ahí están las cálices mayores, las cálices menores, los túbulos colectores, todo eso deriva de el brote ureteral. Y acá lo tenemos, miren ustedes, este es el mesodermo, y aquí se va a formar, igual que en el mesonefros, ¿no? En interacción entre los vasos sanguíneos, entre el mesodermo que está circundante, para formar una especie de glomérulo y el sistema tubular. Pero lo que tenemos acá es que la otra parte le va a ayudar a formar la yema ureteral y va a empezar el mesodermo como que empieza a jalar al componente endodérmico y finalmente se va a empezar a dividir, a dividir, a dividir, a dividir hasta formar los túbulos colectores. ¿Ok? Hasta formar los túbulos colectores que se van a conectar con el túbulo conector, ¿no? De la nefrona, que es básicamente una extensión del túbulo contorneo distal. ¿Sí? Y finalmente se va a completar así, se van a unir los dos frentes, ¿no? Tanto de los tubular, el tubular, en este caso excretor, y el tubular nefrónico. ¿Ya? Entonces, bien, eso es lo que vemos allí, ¿no? Ahora, preguntas clave, ¿no? ¿Cuándo empieza a funcionar realmente el riñón? Semana 12. Semana 12, ¿ya? Entonces, cuidado con esto, porque a veces piensan que quinta semana ya como hay metonéfros, ya está.
funciona, no, 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 porque de ahí eso tiene que incentivar a la formación del túbulo colector, ¿no? Y el sistema excretor per se, entonces eso demora, ¿no? Y hasta que se dé la formación y la función per se de la nefrona va a pasar hasta las 12 semanas, ¿ya? Entonces, allí recién el feto va a tomar el líquido amniótico que se está formando en el amnios y eso lo va a llevar y finalmente la sangre va a empezar bueno, va a ayudar a la formación del tubo digestivo, pero a la vez la sangre que está circulando ya va a pasar por la cápsula de Bowman y va a empezar a generarse el ultrafiltrado y finalmente la orina, ¿sí? Todo lo que se desglote también por el feto. Y acá tenemos un esquema interesante de cómo es que se va a formar justamente el sistema tubular. Como ustedes ven, se ha ido la yema, ha ido dividiéndose hasta formar el túbulo colector. Y este túbulo colector este epitelio va a estimular al mesodermo metanéfrico, a las caperuzas que le llamamos también, que son una especie de capuchones que van a estar encima de ello, ¿no? Y esto, ¿no? Va a empezar a llamar también a la nefrona. Mira, acá está la nefrona, por acá está la cápsula de Bowman, por acá va a venir epitelio glomerular, mira, y se va a empezar a formar los túbulos. Y acá está lo que decíamos, este es el túbulo contorneo distal, túbulo colector, y este de acá es el túbulo conector, que conecta, ¿no? Para finalmente formar la parte excretora per se y la parte de la nefrona, donde se van a dar los cambios conformacionales de lo que va a ser la orina, ¿no? Pero es una estimulación, ¿no? Entre las vesículas renales, ¿no? Entre la caperuza y entre el componente epitelial endodérmico derivado de la yema ureteral. Finalmente se forma. Interesante ese proceso. Muy interesante. Son una serie de apartados, factores de crecimiento y demás. Entonces acá tenemos al mesonefros, mira el mesonefros, que poco a poco se va a ir reabsorbiendo de proximal, o bueno, de cefálico a caudal, ¿no? Y vamos a ver también que el metanefros va a ascender desde la parte netamente lumbar hasta la parte dorsal. ¿Sí? Y finalmente el mesonefros se va a reabsorber, como podemos ver acá. Mira tú, el mesonefros tremendo dorsal, ¿no? Dorso lumbar inclusive, se va reabsorbiendo, y las gónadas van bajando y los riñones van subiendo, los riñones metanéfricos. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver cómo se va a generar esto. ¿Sí? Entonces, y acá también tenemos a las glándulas suprarrenales, ¿sí? Que finalmente van a estar esperando allí cual gorritas el ascenso de los riñones, ¿no? Para poder formar ya un riñón maduro. ¿Sí? Y las gonas bajan. Las gonas van bajando. Estamos hablando, dependiendo si es varón o mujer, si es varón bajarán hasta el escroto y si es mujer, pues quedarán allí los ovarios. Y de ahí viene el tema del proceso de la formación de los conductos de Miolar, que tiene que ver con el aparato genital femenino interno. El otro punto acá que tenemos que ver es la división y la escisión de, ¿no? La cloaca de la lantoides, ¿sí? Para poder formar netamente la vejiga. Hemos estado viendo que la yema ureteral, yema ureteral, ¿sí? Acá tenemos acá, y por acá va a estar la yema ureteral, de costadito, ¿sí? La yema ureteral, ¿sí? Y esto va a ayudar a la formación de nuestro amigo riñón, pero acá se va a ir dividiendo también el septum para formar la vejiga, ¿sí? Y eso ahí pueda confluir el tubo que deviene de la yema ureteral. Entonces, allí vemos eso, entonces ahí va a confluir, pero si no se separa este septum, no hay una separación, este tabique, este urorectal, no se va a poder formar o dividir la cloaca. Recuerden que cloaca es un término que deriva de lo que se utilizaba antes como baños, ¿no? Y en la cloaca, ahora tú tienes un urinario y también tienes este, sistema donde van los desechos, ¿no? De las heces. Antes era solo un pozo, un silo, y ahí pues
devenía en la parte no tanto urinaria como la defecación. Eso se llama cloaca. Entonces, ahora lo que tenemos en nuestro sistema es obviamente la división de ambos, ¿no? Porque si no, haríamos la micción y la defecación por el mismo orificio, como lo hacen las aves, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tabique es importante que se forme y que llegue hasta la parte de la piel, inclusive, ¿no? Para poder ayudar a la división de estos. ¿Ya? ¿En qué semana se aplica? ¿En qué semana se da eso? La cuarta a la séptima, división de la cloaca. ¿Ya? Tabique urorectal. Bien, entonces, por una parte tenemos eso, y una vez que se genera la división de la cloaca y el tabique urorectal, vamos a tener que lo que queda de eso va a formar la vejiga, pero también hay otra parte que va a ayudarnos a formar la uretra. Y la uretra sabemos que tiene tres porciones. Tiene una porción prostática, una porción membranosa y una porción peniana en el varón. Y en el caso de la mujer, una uretra, ¿no? Que va a ir hasta el meato para poder generar la micción. Es más corta en la mujer y es más larga. Entonces, netamente el epitelio uretral es endodérmico, como sabemos, que viene de las estructuras alantoideas, ¿no? Versus el resto, que obviamente sabemos que tiene, la uretra tiene una parte muscular y eso deviene del mismo, pero estimulado netamente por el endo, ¿ya? Entonces, y además de eso en el varón, que es diferente en la mujer, esa uretra y ese epitelio puede empezar a generar señales que estimulen la formación, por ejemplo, de la próstata, ¿no? Y de las glándulas que van a estar deviniendo del mesodermo, ¿no? Entonces, eso por una parte fue el aparato urológico y vamos ahora al aparato genital. El aparato genital pues empieza, y vienen muchas discusiones incluso sociales, con cuándo realmente uno se vuelve varón o mujer, ¿no? Es básicamente por la obtención de los cromosomas X y Y. Sabemos que aparte de ello, dentro de estos cromosomas hay genes, ¿no? Entonces hay sexo cromosómico, hay sexo genético, pero también hay sexo gonadal, ¿no? Es decir, qué gónadas tienes. Pero a veces también puedes tener unas gónadas y tener alteraciones o malformaciones, ¿no? También tiene que ver el comportamiento, el sexo cerebral, todas esas cositas, ¿no? Pero hablando netamente de la parte morfológica, el aparato genital tiene mucho que ver con la determinación del gen, ya sea el SRY en el cromosoma Y, ¿no? Que nos va a ayudar a la formación de gónada masculina o femenina. Una cosa es la gónada y otra cosa es que se masculinice o feminice, ¿no? Es decir, yo puedo tener testículos, pero no necesariamente tener un aparato genital eh, que sea netamente masculino, ¿no? Que a veces no se logra fusionar, no hay el pie se queda abierto y aparecen los trastornos de diferenciación sexual. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso también. Como dice ahí, no basta simplemente tener un cariotipo 46XY para ser un varón, anatómicamente, morfológicamente y genitalmente. ¿Por qué? Porque depende de un montón de genes, ¿ya? Un montón de genes. Usualmente estamos predestinados todos borrador de ser una mujer, pero tiene que llegar el cromosoma Y con el SRY para alterar ello y recién ahí desviar la formación hacia las gónadas masculinas, ¿no? Porque estamos primero que eh, predestinados, entre comillas, a ser mujeres. Es decir, entonces las gónadas ya vimos que paralelamente a la formación del mesonefros, el metanefros, está la formación de la cresta gonadal. Y habíamos visto también esta parte, esto, ¿no? Donde se ve el intestino medio. Y es bastante interesante e importante recordar que por aquí también van a migrar, ¿no? Estructuras que vienen del alantoides o células que vienen del alantoides. Son nada más y nada menos que por ese mesenterio van a pasar nada más y nada menos que las células germinales. Entonces, semana 1, 2, 3, 4, ya tienes el cariotipo, perdón, el cromosoma asignado, ya está todo. Pero recién a partir de la semana 7 van a empezar a diferenciarse las gónadas masculina y femenina. Antes de eso, básicamente es indiferenciada. Ah, hablando netamente de la cresta gonadal, va a ser una
evaginación de varias células, estas células de la cresta gonadal, que todavía no tienen necesariamente células germinativas. Van a formarse unos cordones, ¿no? Cordones sexuales primitivos, lo vimos en la práctica del laboratorio. Va a ser una gónada netamente indiferenciada, una gónada en general. No se sabe si va a ser ovario, ¿sí? Entonces, la morfología antes de eso es una condensación. Y vemos que paralelamente se está dando la formación del mesonefros. Por lo tanto, estamos hablando de cuarta semana, ¿no? Pero no se llega a diferenciar hasta la séptima. Entonces, las células germinales tienen una danza, ¿no? Tienen un recorrido. Como vemos acá, ¿sí? Van a venir desde el saco biletelino cerca del alantoides y van a empezar a migrar, a migrar, a migrar, a migrar, a migrar por el túbulo medio mesenterio dorsal y se van a ir hacia sus ubicaciones respectivas, ¿sí? Entonces, ¿quién va a generar esto? Un montón de factores de transcripción, ¿sí? A partir de la sexta semana empiezan a migrar y llegar hasta las gónadas, crestas gonadales. Por eso que se empiezan a diferenciar a partir de la séptima semana. Entonces recordar el recorrido o el danzar de esto. Es importante esto, por ejemplo, en las niñas Turner, ellas no tienen gónadas, ellas no tienen ovarios, ellas tienen cintillas gonadales. Es decir, es un reflejo del camino que llevó esas células germinativas a lo largo de ese mesenterio dorsal y en este caso de la parte dorsal también de la pared. Entonces no se logra formar una gónada per se, no hay una cresta gonadal per se, y si la hubo, pues la gonada definitiva no se formó bien y por eso son unas cintillas gonadales. Como los ovarios que le hubieras empezado a pasar un rodillo y se queda así todo delgadito. Bien, entonces en el varón y en la mujer, pues obviamente dependerá de la influencia hormonal y en los varones obviamente se formará esa gonada indiferenciada a testículos. Recordemos que ya en el cuarto mes los cordones testiculares, ¿no? Los cordones van a empezar a tener forma de herradura para ayudar después en la parte, quedar como esbozo de lo que en la parte de la pubertad y la adultez serán los túbulos seminíferos. Y acá importante tiene que ver el SRY, ¿sí? Para la formación de los cordones testiculares. Previo, cordones sexuales primitivos, como habíamos visto anteriormente. Y en esos cordones van a estar, ¿no? Las que van a generar, ¿no? La nutrición de todas estas células, que son las Sertoli o Sertoli, y las células germinales primordiales. Va a haber una red de testis o red de Haller que va a estar después. Obviamente no va a funcionar en ese momento, pero después va a comunicar al testículo, los túbulos seminíferos, con el epididio. Y acá lo tenemos, ¿no? Entonces miren ustedes acá, el túbulo mesonéfrico que habíamos visto en la cuarta, quinta semana, ya va a empezar a degenerar con obviamente las formaciones glomerulares estaban allí. Y tenemos allí que va a haber si acá hay un túbulo mesonéfrico, un conducto, perdón, mesonéfrico, va a haber un paralelo paramesonéfrico. Conducto mesonéfrico, conducto paramesonéfrico. Conducto mesonéfrico, conducto paramesonéfrico. ¿Ya? Entonces, no le pierdan eso de vista. Acá estamos a tener la cresta gonadal que ya tiene las células germinales diferenciadas. Y mira, acá están los cordones testiculares que tienen las células germinales primitivas con las células de Sertoli en estadio inmaduro. Y vemos acá, mira tú, mira lo que vamos a ver acá, ¿no? Los cordones que van a empezar a unirse para formar la red de Haller o red de testis. ¿Qué lo vemos acá? Mira, aquí lo vemos muy, muy bien. Entonces acá tenemos los cordones, cordones, cordones. Y recuerdan que el mesonefros tenía un conducto y túbulos. Acá están los túbulos. Y esta red que une los cordones con los túbulos se va a llamar red de testis o red de Haller. Entonces, la estructura vestigial que nos va a indicar cómo se va a formar estos túbulos, esta red de Haller, a partir de quién viene del mesonefro. El mesonefro. Nosotros los varones el mesonefro sí sirve para esto. El conducto paramesonéfrico, ¿no? Que va a estar paralelo al conducto mesonéfrico, obviamente. ¿Sí? Y lo que va a formar después el conducto mesonéfrico, que va a ser el conducto diferente. ¿Ah? Ah, bueno, esto es lo mismo. Conducto paramesonéfrico, recordemos, el conducto mesonéfrico va a ayudar a la formación del conducto deferente y el conducto paramesonéfrico
paramesonéfrico, en nosotros los varones no va a ayudar de mucho, pero en las mujeres sí, ¿no? En nosotros los varones lo que nos interesa es el conducto mesonéfrico de Wolff, Wolff, y las mujeres el conducto paramesonéfrico de Müller. Entonces, pregunta de examen. ¿A qué estructuras va a dar función finalmente el conducto mesonéfrico o de Wolff? ¿Ah? Al conducto deferente, a la red de testis o red de Hall. Entonces, ya vimos esto de las células de Leydig y pregunta importante acá, ¿a partir de qué semana se empieza a formar la testosterona? Testosterona se empieza a formar a partir de la séptima semana porque es importante para masculinizar también los genitales. ¿Ya? Entonces, importantísimo. ¿Sí? Perdón. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Bien, chicos. Entonces, recordemos, perdón. Entonces recordemos, conductos mesonéfricos o de Wolff para nosotros los varones sí nos sirve. Vamos a formar los cordones, la red de Testi, los conductillos deferentes y el conducto deferente. Muy fácil. ¿Ah? Entonces, retroceder, no. Ya, es lo mismo. Y en los ovarios nos va a interesar el conducto paramesonéfrico, paramesonéfrico, paramesonéfrico. ¿No? Los ovarios, entonces, cuando no hay cromosoma Y y no hay SRY y no hay factores que van a ayudar al despertar de hormonas masculinas, ¿no? Entonces, vamos a tener, bueno, en los varones también recordar que van a formarse la hormona antimülleriana, ¿no? Y estructuras antimüllerianas que van a hacer que se degenere los conductos de Müller o conductos paramesonéficos. En cambio, en la mujer, pues no voy a tener nada que me estimule la formación de los conductos de Wolff, que persistan los conductos de Wolff, entonces van a devenirse, ¿no? Igual que en los varones va a formarse la cresta gonadal, van a venir las células indiferenciadas, pero como no hay testosterona, migran las células, pero como no hay testosterona, entonces no va a hacer que se queden o persistan los conductos de Wolff, ¿no? Gran mayoría. Entonces, acá lo que tenemos, ¿no? Miren ustedes, igual el conducto, acá tenemos el conducto mesonéfrico de Wolff, los túbulos mesonéfricos que se van a ir generando, la gónada primitiva, el conducto paramesonéfrico de Müller, que es el que nos interesa a la mujer. ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué va a pasar? ¿Sí? Lo que vamos a ver es que el conducto paramesonéfrico, que es el de Wolff, va a empezar a degenerar y va a dejar estas estructuras vestigiales que finalmente van a formar la médula ovárica, ¿no? Donde están los vasos sanguíneos, ¿no? Y ahí vemos los ovocitos primarios, secundarios y unos conductillos diferentes allí, que lo vemos acá, que se van a degenerar y que no van a formar nada, porque no va a haber una red de Haller, ¿no? Y los cordones medulares, que era el sitio por donde iban finalmente las células germinativas hasta llegar hacia su posición final, que va a ser en la corteza ovárica, van a empezar a desaparecer. Es necesario que se comuniquen con el conducto de Wolff, porque este también va a desaparecer, ¿no? Y ahí lo tenemos, entonces, esto empieza a desaparecer, los conductillos eferentes, cuando empiezan a desaparecer, no, perdón, este es el testículo. Aquí, como persiste la testosterona, hay SRY, hay cromosoma X, va a persistir la formación de los conductivos eferentes para que vayan al conducto deferente, ¿no? Y la red de Haller, la red de testis o red de Haller. Por esa parte, no hay ningún problema, bacán se queda. En la mujer, ¿no? Los cordones sexuales primitivos van a degenerar una vez que el epitelio celómico llame a las células germinativas y forme lo que se llaman los folículos primordiales, ¿no? Entonces, esto ya no va a ser necesario que se quede y va a degenerarse y va a desaparecer. El conducto de Wolff desaparece y la red de testis que se formaba acá es la red de ovaris, que básicamente después va a ayudar a la formación de la médula. ¿Sí? Y los folículos primordiales se van a quedar alrededor. No necesito que se comuniquen con ningún conducto de Wolff porque va a degenerarse.
Muy bien, entonces, otra de las estructuras importantes y para que lo que nos sirve en esta oportunidad de conocer es los conductos genitales que finalmente se van a... Recordemos que los dos, tanto varones y mujeres, al inicio tenemos conductos mesonéfricos de Wolff y paramesonéfricos de Müller. De Wolff va a formar es lo que se llama el túbulo mesonéfrico, perdón, el conducto mesonéfrico de Wolff, y en base a ello van a empezar a, entre comillas, drenar los túbulos mesonéfricos que van a tener las nefronas mesonéfricas. Ya hemos estado diciendo. Entonces, cuando están los dos conductos es un periodo diferenciado, vamos a tener los dos de dos. Pero, dependiendo si es varón o mujer, la carga hormonal nos hará que uno devenga, se atrofie y el otro no se quede. Entonces, lo que vamos a tener, y esto es pregunta de examen revisen, es qué es lo que va a ayudar o qué es lo que va a dar finalmente el conducto de Wolff y de Müller, tanto en el varón como en la mujer respectivamente. ¿Qué es lo que va a generar? Como dijimos, el SRY es el responsable del desarrollo testicular, pero porque va a ayudar a la formación de la hormona antimülleriana. Y la hormona antimülleriana, conducto de Müller, y el Müller sabemos que es el paramesonéfrico. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ayudar a que se quede el conducto de Wolff y que se desintegre el conducto de Müller, ¿no? Y eso es gracias a qué? A la hormona antimülleriana. Por otra parte, las células de Leydig o intersticiales van a ayudar a la formación de testosterona y esa testosterona nos va a ayudar a que el conducto de Wolff se quede y se masculinicen los genitales del varón, ¿no? En cambio, en la mujer, el conducto de Müller se queda, va a empezar a fusionarse por acá y después se va a empezar a generar la recanalización para formar lo que es la matriz uterina. Esto de acá quedará, ¿no? Como las tubas de falopio, ¿sí? Las tubas de falopio, ¿ok? Y finalmente esto de acá, ¿no? Degenerará el conducto mesonéfrico, se quedará el ovario, ¿no? Y se formarán las trompas de falopio alrededor de los ovarios. ¿Listo? En cambio, en el varón, como vemos acá, degeneran los conductos de Müller, por la hormona antimülleriana y queda básicamente, ¿no? El mesonefros, ¿sí? Con conducto mesonéfrico de Wolff que va a ayudar a la formación de la red de Testi, los conductillos deferentes y el conducto deferente. ¿Sí? Este es el varón, esta es la mujer. Y acá esto pues ayudará a la fusión y generará ahí el utrículo prostático y finalmente lo mismo. Y esto lo mismo. Entonces, las mujeres, aparte del útero que se va a formar ahí, también van a formar la vagina. Y la vagina tiene un doble origen. Tiene un origen netamente mesodérmico y un origen endodérmico. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver también. El tercio superior de la vagina deviene de los conductos paramesonéfricos de Müller. Y los dos tercios inferiores tienen que ver con el endodermo. Esquema es espectacular. Ustedes véanlo, repásenlo y compárenlo con lo que tienen en su libro. Bien, entonces eso es lo que vamos a ver. Los conductos femeninos, ya hemos estado hablando de conductos de Müller que van a ayudar a la formación finalmente de esto, ¿no? El útero, las trompas de falopio, tercio superior de la vagina y y bueno, eso es lo que tiene que ver con el paramesonéfros, ¿no? O de Müller. Bien, el ligamento ancho pues va a ser porque van a empezar a arrastrar el tejido conectivo que está circundante, ¿no? Y ese tejido conectivo va a ser como un soporte, eso se llama ligamento ancho, ¿no? Entonces, como vemos acá, ¿no? Los conductos paramesonéfricos o de Müller se ven, empiezan a ir hacia el centro, se fusionan y con ello también arrastran a el tejido conectivo que está circundante. Arrastran, y tenemos ahí finalmente al ligamento. La vagina, como hemos dicho, tercio superior y dos tercios inferiores, diferente origen embriológico, ¿no? Diferente origen embriológico. ¿Sí? El seno urogenital y los conductos paramesonéfricos o de Müller son los responsables de la formación de la vagina.
Y como vamos a ver acá, en el mero medio, se va a empezar a recanalizar, se va a empezar a recanalizar y finalmente tener todo el conducto. Y el himen acá, ¿no? Hay problemas a veces en la recanalización. ¿Cuándo se da la recanalización? Quinto mes. Canalización completa, ¿ya? Si no se logra recanalizar, puede quedar una membrana en el medio y eso dará la formación o bueno, tener problemas después cuando tenga que menstruar. Entonces, tercio superior, conducto paramesonéfrico de Müller, que viene del mesodermo intermedio, y los dos tercios inferiores del seno urogenital, que es el endodermo. ¿Sí? Y los genitales externos que se empiezan a formar a partir de la tercera semana, donde tenemos genitales indiferenciados, puedes saber absolutamente nada, puede ser varón o mujer, nada de eso. ¿Sí? Y en el varón tiene que ver básicamente con la testosterona de las células de Leydig y específicamente la dihidrotestosterona, que va a ayudar a la formación del tubérculo genital, el falo y finalmente el pene. Y además, como eso va creciendo, va a ir arrastrando a los pliegues y se van a funcionar en el medio para formar. ¿Ya? Entonces, acá lo tenemos, miren ustedes el falo que vamos a tener acá, ¿no? El surco ureteral, que lo vemos acá también, ¿sí? Y conforme va creciendo, gracias a la dihidrotestosterona, el pene, el falo, va a ir arrastrándolo y llevándoselo más hacia el medio, ¿sí? Y finalmente se va a fusionar. Y tenemos el rafe medio, que todos los hombres tenemos, ¿no? En el pene, ¿no? Desde el glande hacia abajo, y en el escroto, ¿no? Entonces pueden haber problemas allí también con la formación de la uretra, que son las famosas fimosis o parafimosis. Y en la mujer, pues como no hay testosterona, no pasa nada. El estrógeno tiene ahí, no tiene por qué cerrarse, no tiene por qué crecer el falo, no tiene por qué meter hacia el medio a la uretra y por lo tanto básicamente está a exentas de la formación del tabique rectovaginal, ¿no? Urorectal, perdón, y también no necesita fusionarse ni nada por el estilo. El descenso de los testículos a las semanas 33 a 34 ya debe alcanzar el escroto, los testículos, porque recordemos que antes estaban a un nivel dorsal y van bajando mientras los riñones van subiendo. Y eso se da gracias al canal inguinal, ¿no? El canal inguinal. Finalmente, cuando regresa ese canal inguinal se debe haber, ¿no? Eh, atrofiado y finalmente generado como una pequeña cicatriz y ya no debería volver. Si vuelve, eso se llama criptorquidia. Si no ha bajado en primer lugar y si vuelve, pues se le llama testículo retal. Muy bien, bien chicos. Ha sido un gusto, un placer. Repasen por favor el libro también para que tengan una visión un poco más amplia y puedan llevar a cabo mejor su examen. Muchas gracias, éxitos en su examen. Hasta luego.